La semana pasada estuvimos enseñando sobre, ¿se acuerdan? Los dones del Espíritu. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 9. Primera de Corintios. ¿Cuál es? Primera de Corintios. Yo voy a decir el versículo de 4 al 11. ¿Y cuál es el capítulo? Mis alumnos, vamos. Sí, Primera de Corintios 12, de 4 al 11. Están los 9 dones, y también hay otra lista de dones que está en Romanos, capítulo 12. ¿Se acuerdan? Bueno, pero hoy vamos a estudiar el fruto del Espíritu. Están los dones del Espíritu y está el fruto del Espíritu. Porque es un solo fruto que tiene 9 características. Igual son 9 dones, también son 9 frutos que produce el Espíritu Santo. En aquellos que hemos creído, en aquellos que hemos recibido ese amor tan grande a través de Jesús en nuestros corazones, creemos en un Dios grande y poderoso que es capaz de transformar nuestras vidas y darnos de todo lo que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Para qué? Para poder ser hijos de Dios. Él no nos deja a la deriva. Él nos ministra a nuestro corazón y a nuestra alma lo que nosotros necesitamos. Vayamos por favor a Gálatas, empezando en Gálatas capítulo 5. Allí está el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Sí, verso 22. Se me perdió Gálatas. Gracias, mi hermano, lo necesitaba. Ay, ¿dónde está Gálatas? Se me perdió. Después de Efesios, ¿verdad? Perdón. A veces me pasa. Después de segunda. Ya, ahora sí. Capítulo 5, versículo del 22 al 23, y así dice: mas el fruto del Espíritu, fíjate que dice fruto, no frutos. El fruto, en un solo fruto del Espíritu adentro de ese fruto hay 9 características. Adentro de ese fruto del Espíritu hay 9 connotaciones, que es amor, el primero, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, estos frutos no son más. Este fruto, estas nuevas características del fruto del Espíritu, no son más que el carácter de Jesús. El carácter de Jesús es dado por el Espíritu a nosotros, los que hemos creído. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Así que este fruto del Espíritu no es más que el carácter de Jesús y la presencia del Espíritu Santo en el creyente en nuestras vidas después de haber creído. ¿Y cuándo creímos? ¿Y qué pasó cuando creímos? Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Qué pasó después que hemos creído que Jesús murió para salvarnos, para salvar al mundo, para podernos reconciliar con Dios porque estábamos perdidos desde el origen
de ese pecado original, donde el hombre se separó de Dios, que fue el pecado de Adán y Eva. Vino entonces un plan de redención, o sea, de conquista, de compra de nuestras vidas, porque cuando creemos en Jesús, en el sacrificio de Jesús en la cruz, muerto y resucitado, entonces esta reconciliación de Dios llega a nuestra vida porque creemos en ese sacrificio. Así de fácil. Las personas lo complican, las personas quieren hacer muchas cosas, pero así de sencillo, solamente por creer que Jesús murió por mí y resucitó, solamente por eso, por fe, hemos recibido la tercera persona de la Trinidad. ¿Y qué pasa cuando esta tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu, llega a nuestras vidas? Pasa algo, y dice la Escritura en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque la palabra tiene que ser predicada, porque si no se predica, ¿y cómo oirán si no se les predica? ¿Y cómo creerán si nadie les ha dicho lo que viene con el Evangelio? Por eso hay que predicar. Entonces dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de la salvación. ¿Y qué es el Evangelio de la salvación? No es más que las buenas noticias de que si tú crees, tú recibirás esta tercera persona dentro de ti y que va a comenzar a producir un fruto que es completamente parecido o es igual que lo que Jesús vivió en la tierra. Qué gran privilegio tenemos, ¿no? De conocer esto. Dice, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué? Porque el evangelio quiere decir las buenas nuevas. Lo que sucedió en la cruz, qué pasó y por qué nosotros podemos creer en ese gran sacrificio, en esa gran resurrección. Y habiendo creído en él, ¿en quién? En el evangelio, en las buenas nuevas, porque está hablando el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, hay que creer, porque si no crees, no puedes recibir, porque el evangelio es, y la salvación es por fe, para aquellos que creen. Fuisteis, entonces pasó algo grandioso, algo maravilloso, algo que solamente se puede recibir cuando oímos la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y lo hemos creído. Entonces sucede algo maravilloso en nuestras vidas, que es, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué gran recompensa tenemos nosotros los hombres que estábamos separados y tan lejos de Dios, de recibir este gran Espíritu, que es el Espíritu Santo, porque hemos oído y hemos creído. Simplemente no tienes que hacer más nada. No tienes que hacer más nada, solamente tienes que oír y creer. Entonces somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Un espíritu maravilloso, un espíritu que hace maravillas dentro de nosotros, hace transformación, produce un carácter nuevo en nuestras vidas, produce una transformación, la que antes ni nos hubiéramos imaginado que fuera posible que pasara en nuestras vidas. Comienza ese cambio interior, el cual produce el fruto del Espíritu. Y esto pasa cuando nosotros hemos creído y este Espíritu Santo viene dentro de nosotros, recibimos un paquete completo. Lo que pasa que a medida que vayamos entendiendo más el propósito de Dios en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito maravilloso en nuestras vidas. ¿Ustedes lo creen? Maravilloso, maravilloso. Ese propósito de Dios es maravilloso. Un propósito para que se cumpla aquí en la tierra y también un propósito para que cuando lleguemos a su presencia estemos aptos para entrar al reino de Dios, a entrar a esos cielos maravillosos y ese lugar tan espléndido que Dios ha separado para aquellos que creen. No todos pueden entrar. Solamente pueden entrar aquellos que han creído y aquellos que han sido sellados porque en algún momento creyeron en esa palabra de Dios.
Entonces, este Espíritu Santo comienza, este paquete que Dios nos da, digo yo porque es como un paquete, nos da dones, virtudes, fruto. Nos da todo eso. Y es maravilloso saber que nosotros no éramos capaces de entender esto ni de tan siquiera recibirlo, porque si no creemos, la fe es la llave. Tenemos una puerta, el cual Dios ha preparado, yo lo veo así, para que todo aquel que entre con la llave de la fe pueda recibir todas estas cosas maravillosas que Dios ha preparado de antemano, como dice Efesios capítulo 2. Ahora, los propósitos principales del Espíritu Santo en el creyente son santificar y transformar la vida del creyente. ¿Y qué quiere decir esto? Santificar no es que tú seas un santico. Santificar es que tú comiences a vivir una vida separada para Él. Eso es lo que quiere decir santificación. Comienzas a entender lo que Dios quiere, el propósito que tiene Dios en tu vida, y comienzas entonces tú a recibir esta transformación y comienzas tú a santificarte, a separarte para las cosas de Dios. En esta noche nosotros estamos aquí siendo santificados, porque estamos siendo separados para su gloria, para su servicio, para su propósito. Tenemos un propósito, tenemos un servicio y tenemos una gloria en la cual nosotros estamos siendo separados. Así que comienza entonces una vida de santificación y de transformación en la vida del creyente, guiarlo para que seamos guiados a la verdad completa de Dios y capacitados. Estamos siendo capacitados para su servicio. El propósito de esta santificación, de esta transformación y de esta guía del Espíritu Santo en aquellos que hemos creído es para que les sirvamos a Dios. Para que no nos quedemos con estas maravillosas cosas que nos ha dado a través de su Espíritu y guardarlos abajo de la cama o meterlos dentro de un bolsillo o retenerlos para nosotros. Es para su servicio, para el servicio de Él en esta tierra. Haciendo que millones de cosas que Dios tiene para cada uno de los que hemos creído. Unos tienen servicio como yo que estoy aquí dando esta clase. Eso es un servicio para el Señor y para ustedes y para todos aquellos que puedan oírlo. Un servicio de misión, un servicio de evangelización, un servicio de misericordia, un servicio de intercesión en oración. ¿Cuántas cosas no tenemos que podemos usar para Él? Es para Él. También esto incluye, este tipo de servicio incluye, voy a mencionar unos cuantos, convencer al mundo de pecado, de que viven separados de Dios, no solamente haciendo cosas malas, porque hay personas que a veces no hacen cosas malas, porque se han criado en un medio ambiente que no ha sido tan corrupto, pero sin embargo esa persona, aún sin hacer cosas malas, que nosotros llamamos pecado, estamos separados de Dios. Por eso es que necesitamos oír esta buena noticia para que este Espíritu Santo nos selle para su gloria. Entonces, nuestro servicio es convencer de pecado, o sea, fortalecer la fe, ayudar en la oración, ser el consolador y otorgar estos maravillosos dones espirituales para la edificación, para usarlos para la edificación del cuerpo de Cristo y para servir al prójimo. Porque hay un gran mandamiento que Jesús resumió de los 10 mandamientos originales de la ley. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si el mundo conociera esto, viviríamos en un mundo completamente diferente. Porque tú no le quieres hacer daño a tú no te quieres hacer daño tú, ¿verdad? Tú te amas tú, pero también dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Así que fuera un mundo completamente en paz, pero no vivimos así, hermanos, porque muchos no quieren la llave de la fe. Muchos no quieren abrir la puerta, esta puerta maravillosa que todo lo que trae es bueno, agradable y perfecto, que es su voluntad. Entonces, el Espíritu Santo otorga dones espirituales para capacitar a los creyentes y que puedan servir de una manera eficaz
para edificar el cuerpo de Cristo, o sea, para edificar la iglesia, para poder ayudarnos unos a otros, para poder orar unos por los otros, para poder consolarnos unos a los otros, para poder exhortarnos unos a los otros. ¿Cuántas cosas no hacemos a través de esta edificación del Espíritu Santo? Uno de los principales propósitos de la vida cristiana, oigan, uno de los principales propósitos de la vida cristiana es permitir. ¿Por qué? Porque tenemos un libre albedrío, ¿no es verdad? Si queremos. Dios no obliga a nadie. Dice que yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis. Yo toco a la puerta y si tú abrieras, yo entraría y cenaría contigo, o sea, estaría contigo. Dios no obliga a nadie. Dios nos ha dejado a nosotros una decisión, un libre albedrío. Entonces, uno de los principales propósitos de la vida cristiana es permitir. Tenemos que permitir, tenemos que darle a Dios la oportunidad. Dios nos ama de tal manera que sigue tocando a nuestro corazón constantemente. Y darle a Dios la oportunidad que progresivamente el Espíritu Santo comience a producir más y más su fruto en nuestra vida. Porque a veces cuando venimos al Señor, por lo menos yo que hace muchos años conocí este camino tan maravilloso, yo no sabía lo que era el fruto, ni qué quería Dios, ni qué propósito tenía en mi vida. Pero a medida que nos vamos conociendo la palabra, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, esta llave que se llama fe comienza a producir en nosotros un querer entender el propósito de Dios en mi vida. Qué malo es estar en este mundo y no saber qué propósito tú tienes. Eso es horrible. Pienso que las personas que no saben qué propósito tienen en este mundo están como divagando en un mundo que puede ser hasta capturado por depresión, por situaciones difíciles, hasta por suicidio. Así que es necesario saber que Dios tiene algo maravilloso en nuestras vidas y que tenemos un propósito en este mundo. Entonces, el fruto del Espíritu comenzamos a entender el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, que todos son características del carácter de Jesús. Jesús fue amor, Jesús fue gozo, Jesús fue humilde, Jesús fue amable, Jesús fue benigno. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Dios es bueno. No hay nada malo. La vida con Jesús, este fruto en nuestra vida conquista nuestros opuestos deseos pecaminosos. O sea, comienza a crecer porque hay obra de la carne también. Si vamos un poquito más arriba aquí en el Gálatas capítulo 5, vamos a ver que están las obras de la carne. ¿Y qué cosas son las obras de la carne? Pues las obras de la carne no son más que aquellas obras que salen de un corazón que está despegado de Dios. Y un corazón que está despegado de Dios puede producir muchas cosas, muchas obras de la carne, muchas cosas feas. Como por ejemplo, aquí dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hay más obra de la carne que fruto del Espíritu. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías. ¿Cuántas cosas feas puede producir esta obra de la carne? ¿Y qué cosa es la carne? Tu concupiscencia, tus malos pensamientos. Porque de ahí es que surgen todo esto de obra de la carne. Pero nosotros ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ya nosotros hemos dejado atrás esa obra de la carne. ¿Por qué? Porque el fruto ha sido dado para nuestras vidas. Y ese fruto es maravilloso. Es algo que viene de Dios, es algo divino, es algo que comienza a ser un proceso en nuestras vidas de transformación. Entonces, uno de los principales propósitos de la vida cristiana es permitir que progresivamente, o sea, paulatinamente, progresivamente, no yendo para atrás, sino en avance, el Espíritu Santo produzca más y más el fruto en nuestras vidas y conquiste nuestros opuestos deseos pecaminosos. La vida con Jesús es como un árbol que crece.
Comenzamos chiquitico, como una planta que tú pones en una cosita chiquita y comienza esta vida con Jesús a crecer en nosotros, hasta el punto de ser maduro y dar fruto. Porque a medida que conocemos a Jesús a través de la palabra de Dios, es imposible conocer el corazón de Dios si no tenemos la palabra. Pastor, venga aquí. Porque me pidió la palabra, pero tiene que ser con micrófono, porque si no, no se oye en la grabación. Es interesante, y la palabra lo dice, cuando se pone la semilla tiene que podrirse y morir. Y ahí es cuando germina. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? Nosotros venimos con nuestra naturaleza pecaminosa del mundo. Y cuando venimos a Cristo tenemos que hacer morir el yo, las enseñanzas del mundo, los deseos, la esclavitud del pecado, el odio, la envidia. Todo esto que nos lo produjo el enemigo y lo instaló en nuestra vida por nuestra caída. Ahora debemos morir al yo, debemos morir a los deseos mundanos, y cuando todo esto logre morirse, entonces comienza a reverdecer la planta de la vida en Cristo Jesús. Es una vida nueva. Por eso le digo a Nicodemo en capítulo 3:3 de Juan, es necesario, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Y este es lo que se llama el nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento junto con el Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu de Dios es quien nos va a instruir y nos va a guiar. Y Él va a ir sacando las cosas que son desagradables y poniendo cosas nuevas en nuestra vida. Llega el momento en que usted siente una paz tan infinita dentro de usted que usted quisiera dar de esa paz. Es como este fruto, compartirlo con las demás personas. Efesios capítulo 2 dice, no lo busquen, porque aquí hay una comparación en lo que éramos antes y lo que ahora somos. Dice, Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Jesús, a través de su Espíritu, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que no es más que Satanás. 2, 1 y 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué hijos de desobediencia? Porque no han creído, son rebeldes. Entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esos son los peros que le gusta al pastor y me gustan a mí. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Y cómo nos dio vida? A nosotros creer. Solamente tenemos que creer. Esa es la llave de la puerta para pasar a tener comunión con Cristo, la fe. Según creces en tu andar con Jesús, el Espíritu transforma tu vida, te ayuda a madurar. Este crecimiento es evidente en la manifestación de cada una de estas características en tu vida. El fruto, que son 9, son características del Espíritu Santo que mora dentro de ti. El primero que vamos a hablar es el amor. Qué maravilloso, el primer fruto del Espíritu que tú debes producir porque has madurado, porque has entendido, porque te has llenado de fe, porque has entendido que Dios tiene un propósito contigo. El primer fruto que da el Espíritu, o la lista que tenemos según la palabra de Dios en Gálatas, es el amor. Por amor, dice, como dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, pues un gran amor que nos amó. Así que este amor es el primer fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para Dios el amor es esencial. Para Dios, porque dice que, lo dijo Pablo,
Dice, si no tengo amor, nada soy. Nada somos si no tenemos este fruto del Espíritu que es el amor. Porque delante del amor todo va afuera. Dice que el amor echa afuera hasta el temor. Porque a veces vivimos en temor. Y dice que si tenemos este fruto de amor, es capaz de anular los temores que vivíamos. Porque el temor lo da Satanás. Dice, para Dios el amor es esencial. Todo aquel que ama a Dios también debe amar a su prójimo. Es esencial. Por eso es que nace de tu corazón hacer algo por alguien, por amor. No es una sugerencia, es un mandamiento. Por lo tanto, es un amor que incluye una decisión firme. ¿Se acuerdan? Que tenemos un propósito y tenemos decisiones. No es una emoción que viene y va, sino es una decisión. El amor, hermanos, no es una emoción. Todo tipo de amor, aún el amor ero, que es el amor entre un hombre y una mujer, es una decisión, no es una emoción. No es una emoción, es una decisión. Así que tú tienes que decidir amar a tu prójimo. Y a medida que tú decides amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo, ese fruto del Espíritu comienza a crecer en ti. Y comienza este árbol a crecer y a dar fruto. Queridos hermanos, dice 1 de Juan 4:7, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce a Dios. 1 de Juan 4:7. Así que el amor es esencial, ese fruto de amor es esencial para poder ser usado por Dios para sus propósitos en esta tierra. Porque todos nosotros, todos los que hemos creído, los que tenemos fe, tenemos un propósito lindo, maravilloso e importante. Y vivir con ese propósito en nuestro corazón es lo mejor que nos puede pasar. Porque es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Ahora, el segundo fruto, no voy a hablar mucho porque si no, no puedo avanzar. El segundo fruto es alegría o gozo. ¿Ok? Vamos a hablar qué es alegría o gozo. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor, ustedes lo han oído, es la fortaleza. Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Lo dijo Nehemías. ¿Y por qué? Porque el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, nos da a nosotros una credibilidad de quién somos en Dios. Y nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni nada hecho nos puede separar del amor de Dios. Así que el gozo, la alegría que tenemos nosotros es saber que somos hijos de Dios, que podemos confiar en sus promesas, que podemos confiar en un Dios que todo lo puede. Porque Nehemías lo dijo bien clarito, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en Él, porque tenemos confianza en sus promesas, porque a pesar de que a lo mejor estamos en situaciones que a veces vienen difíciles, porque todo no es color de rosa, este caminar a veces cuesta, pero tenemos que acordarnos que tenemos un Dios que Él nos manda a confiar en Él y a confiar en sus promesas. El gozo, la alegría que Dios nos da no depende de las circunstancias, así mismo como el amor no depende de tus emociones, porque es una decisión. El gozo no depende de las circunstancias. Ven ahí la comparación, sino que fluye del interior. ¿Por qué? Porque tenemos un Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos produce ese gozo, a pesar que a veces las circunstancias, cuando miramos alrededor, nos tumban, nos derriban, nos comprimen. Pero para eso tenemos las promesas de Dios. Al agarrarnos de las promesas de Dios, somos capaces de derribar cualquier sentimiento que venga contra este gozo que nosotros tenemos dentro de nosotros, que dijo Nehemías capítulo 8:10, el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que el gozo del Señor es tu fortaleza.
Porque no importan las circunstancias, no importa lo que está aconteciendo, tenemos que confiar en Dios y en sus promesas. Porque Dios es amén y amén. No hay cambio ni sombra de variación en Él. Dice, todo fluye del interior, brota del saberse perdonado y amado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como creyentes, cuando llegan las dificultades, porque van a llegar, ¿quién no tiene dificultades en esta tierra? Nadie puede decir que no ha tenido dificultades ni que podrá tener dificultades. Sabes que la tristeza no durará por siempre. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza, porque en Él tenemos las promesas. Lo cierto es que aún en medio de ellas, de estas circunstancias, de estas dificultades, podemos encontrar gozo, que es la seguridad de la salvación. Tenemos seguridad en quien hemos creído, tenemos seguridad en un Dios que promete y cumple. Porque Dios, el hombre es mentiroso, pero Dios es certero. Dios promete y Dios cumple. Entonces ese gozo y esa alegría, que es nuestra fortaleza, es la que debe estar siempre fuerte dentro de nosotros. Y vayamos a Salmo 71, 23. Salmo 71, 23. Sí. Vamos a empezar en el 22. Dice el alabador, asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegran cuando canten a ti, mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Así que el salmista tenía aquí la certeza de que todos los que procuraron su mal, si él se mantenía en este gozo de alabar a Dios, de alegrarse cuando cantara de él y de decirle que su alma él había redimido, todos los que los perseguían iban a caer, porque hay promesa para todos aquellos que alabamos al Señor. Gritaban de júbilo mis labios cuando yo te canté salmos, pues me has salvado la vida. Así que alegría y gozo, amor es decisión, alegría y gozo, ¿qué cosa es? Nuestra fortaleza, porque hemos creído en sus promesas. Porque a pesar de cualquier circunstancia, este fruto del Espíritu, este fruto de paz y de alegría en medio de cualquier circunstancia, se hace presente. Porque Dios no nos deja solos ni nos abandona. Él siempre tiene algo que ofrecer para nuestras vidas. Él siempre está a nuestro lado. Él siempre nos sustenta con la diestra de su justicia. Él no nos desampara ni nos deja. Él es capaz de ayudarnos en cualquier situación y lo hemos visto y lo hemos experimentado en nuestras vidas. Ustedes lo han experimentado, yo también. Hemos experimentado que Dios siempre ha estado. Entonces eso es nuestra fortaleza. Ese es el fruto del gozo y de la alegría que nosotros tenemos que tener. Tercer fruto, la paz. Cuando tenemos paz, hermano, tenemos un gran espacio ganado para el reino. La paz que Dios te da abarca todas las áreas de tu vida, no solamente una, todas. Sientes una paz generalizada porque sabes que tu vida está en las manos de Dios Todopoderoso. Aún en medio de las circunstancias adversas, sabes que Dios soberano cuida siempre de ti y tiene un propósito en tu vida. Y esto te produce confianza. Esto te produce una confianza en Él tan grande que simplemente tú descansas y ese descanso te da paz. Porque cuando dejamos de batallar por nuestros propios medios y descansamos en Él, tenemos paz. Porque no confiamos en lo que nosotros podemos hacer, ni en lo que me puede hacer aquel, ni en lo aquel que me...
confiamos en Él. Esto produce paz. Con tu confianza puesta en Él, aprendes a echar el miedo a un lado y a encontrar la verdadera tranquilidad. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Nosotros tenemos que confiar que en cualquier situación tenemos en quién descansar. Tenemos quien lleve nuestras cargas. Él las lleva junto con nosotros. Sabemos que Él nos aguanta cuando nosotros no podemos más. Y es capaz de llevar nuestra carga. Por eso esto produce paz. Porque paz es la tranquilidad y la confianza que tenemos que no estamos solos. Que tenemos un Dios todopoderoso que anda con sus hijos. Con aquellos que hemos creído. Paciencia es el otro fruto. La paciencia es muy importante en la vida. Cuando tenemos amor, cuando tenemos gozo, que es confianza, cuando tenemos fortaleza, cuando tenemos paz, que es descansar en Él, produce entonces paciencia. Porque va por orden. Dios lo puso por orden, por un motivo. El amor es lo primero. La alegría y el gozo es la confianza en Él. Y la fortaleza de nuestras vidas. Y la paz es saber que tenemos en quién apoyarnos. Y que tenemos tranquilidad. Sabemos que Él va junto con nosotros. Ligero es mi yugo. ¿Cómo es? Ligera es mi carga. Y mi yugo es ligero. Si me puedes poner el aire, por favor. La paciencia. La paciencia es muy importante en la vida porque pasamos bastante tiempo esperando a que suceda lo que deseamos. Si no tenemos paciencia, nos vamos a, nos vamos a desesperar. Y en la desesperación no hay paz. Y en la desesperación no hay gozo, ni confianza. Entonces, la paciencia es muy importante porque es el tiempo en el cual a veces tenemos que esperar para que pase algo que estamos esperando. Entonces, si nos apuramos y queremos hacerlo a nuestra manera, ya el fruto del Espíritu no se pone en función, sino porque tú lo estás haciendo a tu manera. Entonces Dios te dice, tú lo quieres hacer a tu manera, pues entonces espera el resultado. Pero si tenemos la paciencia y esperar en algo que suceda, que deseamos, el Señor está en el medio de esto. En el Señor la paciencia implica, ¿qué ustedes creen que implique? ¿Cómo se llama eso? Perseverar. La paciencia se pone en efecto el perseverar en Él, en el esperar, en el continuar, aunque no veamos. Seguir adelante en fe aun cuando no vemos cambios. Tenemos que perseverar en esto, tener paciencia en lo que estamos deseando y estamos esperando. ¿Difícil? Claro. Para mí es muy difícil. Porque a veces yo me impaciento y quiero hacer algo y el Señor me dice, espera. No tomas decisiones. Aguántate. No seas tan impaciente. Es en el tiempo del Señor y no en el tuyo. Porque Él sabe qué es conveniente para nosotros o no es conveniente para nosotros. Él lo sabe todo porque Él es omnisciente. Lo sabe todo. Y más de sus hijos. La paciencia llega cuando logras entender que Dios sabe cuál es el momento perfecto para que sucedan las cosas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Perseverar y esperar y tener paciencia, porque Dios sabe el momento perfecto que van a suceder las cosas. Y tú no debes apurarte ni debes atrasarte, debes esperar. Ni echarte para atrás, tienes que perseverar. ¿Sí?
Salmo 41. Dice el pastor que lo lea. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay que esperar, hermano. Hay que tener paciencia. Dice que pacientemente esperé en Jehová. ¿Lo oyó la primera vez? Parece que no. Parece que no lo oyó la primera vez, porque dice pacientemente esperé en Jehová. Tuvo que esperar. Parece que lo oyó la primera vez, no, porque dice que tuvo que esperar. Tuvo que esperar. Entonces, la paciencia llega cuando logras entender que Dios sabe cuál es el momento perfecto para que sucedan las cosas. Él promete, hay una promesa en la paciencia de parte de Dios, ayudarte. Y no te abandona a tus tiempos de espera, porque Dios está contigo. Solo debes creer, ser paciente y confiar, porque Él obrará. Así que hasta ahora hemos visto amor, que es una decisión. Hemos visto alegría y gozo, que es nuestra fortaleza. Hemos visto la paz. ¿Qué cosa es la paz? La confianza de que Él está en medio de nuestras situaciones, a pesar de las circunstancias adversas. Es la confianza puesta en Él, esa es la paz. Cuando tenemos confianza en Dios, estamos llenos de paz. Pero cuando somos impacientes, se nos va la paz. Porque llegan nuestros pensamientos. Acuérdense que en la mente está nuestra batalla. Por eso es que nuestra mente tiene que estar controlada y transformada por el Espíritu Santo. Y eso se llama renovación. Nuestra mente debe ser renovada. ¿Y cómo se renueva? A través del poder del Espíritu, a través del fruto del Espíritu, siendo en nosotros efectivo en nuestro caminar, porque tenemos un propósito de Dios en esta tierra. Él promete ayudarte, Él no te abandonará en sus tiempos de espera, solo debes creer. La fe activa, ser paciente y confiar, porque Él obrará. Alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Esto está en Romanos 12:12. Vayamos allá. Qué lindo. Mire qué belleza. Gozosos en la esperanza, o sea, alégrense en la esperanza. Sufridos en la tribulación, o sea, muestren paciencia en el sufrimiento. Y constantes en la oración. Constantes en la oración, gozosos en la esperanza, porque cuando estamos gozosos, ¿qué es lo que se pone? El fruto del gozo se pone en efecto. Cuando estamos con nuestra paciencia, es otro fruto del Espíritu, esperando en el Señor. Y la oración, que no puede faltar, porque la oración es la sal. La sal para el condimento, para la sopa. Porque la sal, ¿qué es lo que hace? Preserva, ayuda a que todos los ingredientes se unan y den un sabor delicioso. Porque cuando la comida no tiene sal, aunque le hayas hecho ajo, cebolla, ají, no sabe. Entonces la oración es la sal, es el ingrediente perfecto para poner en efecto el fruto del Espíritu. Ahora viene el otro fruto que se llama amabilidad o benignidad. La benignidad o la amabilidad es la suavidad hacia los demás. Deben crecer según recordamos cuán grande ha sido, deben crecer y recordarnos cuán grande ha sido la bondad de Dios a nuestro favor. Él nos trató conforme a nuestros errores o pecados. Vayamos al Salmo 103:10. Así que tenemos que tener benignidad y amabilidad con aquellos que están alrededor de nosotros, porque no todos corren igual. Unos corren más rápido, otros corren más despacio.
Pero si tenemos el fruto del Espíritu, podemos ayudar a esos que corren despacio, ayudarlos a correr también. Salmo 103, 10. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se complace de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Así que aplíquenlo. Sean amables, tengan benignidad para aquellos que no corren igual que ustedes. Tengan paciencia. Apliquen el amor. Apliquen el gozo. Apliquen la paciencia y apliquen la amabilidad. Dice, al contrario, recordamos cuán grande ha sido la bondad de Dios a nuestro favor. Él nos trató conforme a nuestros errores, pero nos amó. Al contrario, siguió mostrándonos su amor de forma amable, con paciencia y misericordia, como leímos aquí. Así nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser amables y benignos con los demás. Si el mundo pudiera conocer el fruto del Espíritu, cuán diferente sería este mundo. Porque de lo menos que hay es eso. Por eso es que nosotros, si hemos conocido una verdad tan grande y tenemos un Espíritu tan maravilloso, que es la tercera persona de la Trinidad morando en nosotros, nosotros debemos reflejar el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre. Ahora vamos a hablar de la bondad. La bondad surge de un corazón, porque una cosa es amabilidad y otra es bondad. La bondad surge de un corazón que se inclina siempre a hacer el bien. Así que si nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo y tenemos su Espíritu morando en nosotros y tenemos el fruto del Espíritu dado por el Espíritu, debemos ser bondadosos. Debemos inclinarnos siempre a hacer el bien. No somos buenos por nuestros propios méritos, para nada, sino por la obra de Cristo en nosotros. Cuando nosotros hacemos el bien, no somos nosotros, es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros no somos buenos ni uno, como dice la palabra. Pero el fruto del Espíritu es capaz de manifestarse en nuestras vidas en bondad para aquellos que lo necesitan. Mientras más conscientes estamos de la presencia de Dios en nosotros y de su obra en nuestros corazones, más crecemos en bondad hacia los demás, porque más entendemos a quién nosotros servimos. Porque se acuerdan al principio cuando le dije que los dones fueron dados para el servicio de los demás, para ti y para los demás. Porque para eso Dios nos ha dado todos estos dones, para que hagamos la diferencia, cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Séptimo, fidelidad. Una persona fiel mantiene los ojos puestos en el objeto de su fidelidad. Como hijo de Dios, debemos mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él, a través de su sacrificio, nos produjo, pudimos nosotros por fe creer en Él. Así es como aumenta tu fe. Al conocer mejor a Dios y mantenerte cerca de Él, serás fiel a Dios primeramente. Y Él te va a ayudar a ser una persona de confianza, que sea una persona fiel, donde quiera que te ponga, en tus amistades, en tu matrimonio, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu trabajo, en todo, en tus amistades, no sé si lo mencioné, en todo. Este fruto del Espíritu de la fidelidad es lo más maravilloso que nosotros podemos practicar. Porque está puesto, si está puesto podemos ser fiel. Dice, ser fiel a Dios te ayuda a ser una persona de confianza, a permanecer firme sin echarte atrás luego de dar tu palabra.
Dios te ayuda a ser fiel a Él y a los demás. Aférrate a Él y crece en tu fe. A medida que crecemos en la palabra de Dios y conocemos más el corazón de Dios a través de su palabra, nosotros podemos ser fieles. 8. Humildad y mansedumbre. La humildad y la mansedumbre nos ayudan a aceptar la voluntad de Dios. Punto. Cuando somos humildes y somos mansos, ¿qué dijo Jesús? Imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. Cuando somos mansos y humildes, aceptamos su voluntad y punto. Esto es lo que tú quieres, Señor. Yo no voy a ir contra ti. Yo voy a aceptar tu voluntad. ¿Y qué cosa es humildad? Humildad es dependencia de Dios. ¿Y qué es mansedumbre? Aceptar su voluntad. Dice, a vivir en paz con Dios y con los demás. En lugar de buscar imponer nuestros puntos, nos esforzamos por ayudar y servir a los demás. Fíjense que todo es para servicio a los demás, para los demás, para los demás. Jesús era manso, Él trataba a todas las personas de forma justa y con amor. Él no buscaba vengarse ni respondía con maldad a quienes lo trataban de mala manera. Aprende a ser humilde y manso. Sigue el ejemplo de Jesús. Imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Encontrarás descanso, porque no estarás en una lucha constante intentando imponerte a los demás. Y tengo unos cuantos versículos. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. El Señor está cerca. Ser manso, ser gentil, ser humilde con los demás. Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Han practicado esto? ¿Lo han practicado? Yo lo he practicado. 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Por qué? Porque en la palabra, en la blanda respuesta está la mansedumbre, que es un fruto del Espíritu. Qué lindo. Fruto número 9, dominio propio. Muy importante. Hay falta de dominio propio. Cuando hay falta de dominio propio se manifiestan cosas que están ahí, pero que están dominadas por el fruto del Espíritu. La ira, el chisme, la contienda, que son obras de la carne. Pero cuando el fruto del Espíritu está dominando tu vida, eso tiene que caer. Tiene que caer. Dominio propio, llenándote cada día más del Espíritu Santo. Y mi pregunta es, ¿cómo te llenas del Espíritu Santo? ¿Cómo te llenas? Especialmente a través de la palabra de Dios. Porque, vayamos. ¿Dónde está Teresa? Juan 6. Juan 6. En la palabra de Dios está su espíritu. Y a medida que entramos en la comunión con la palabra de Dios, entramos en la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es la loquera que hemos visto y que estamos viendo que hay por ahí. Nada de eso, hermano. La llenura del Espíritu Santo no es lo que está aconteciendo y lo que se está viendo, que las personas hacen cosas raras. Nada de eso. Yo nunca vi a Jesús haciendo eso y eso es mi perfecto ejemplo. No puedo seguir ejemplo de hombre, tengo que seguir el ejemplo de Jesús. La palabra de Dios. Y en Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida.
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, este Jesús, son espíritu y son vida. Así que en la palabra está el Espíritu de Dios. Él lo dijo. Así que a medida que leemos la palabra, oímos la palabra, buscamos su presencia, nosotros nos llenamos de ese Espíritu Santo, el cual nos ayuda a producir fruto. Porque acuérdense que les dije que a veces hay una transformación, hay un tiempo en el cual nosotros debemos porque yo no soy la misma de hace 20 años atrás. A medida que vamos entrando en la presencia del Señor, el Señor va transformando, nos va dando, nos va poniendo, nos va alimentando. Entonces, llenándote cada día más del Espíritu Santo, podrás dominar los deseos de la carne. Porque dice, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Gálatas 5:16 nos llama a andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 nos llama a andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, ¿qué producimos? El fruto. ¿Qué son cuántos? Dígame uno. Le voy a hacer el examen la semana que viene. El dominio propio es una señal de fortaleza en el Señor. Si tienes dominio propio, date por seguro que la fortaleza del Señor está en ti. ¿Y qué fruto es ese? El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces el dominio propio te da el gozo de sentir que estás controlado por este Espíritu Santo tan bello que mora dentro de ti. Es obedecer a Dios aun cuando nuestros deseos carnales intenten llevar otro camino, porque aún tenemos esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, que no se ha ido, que está ahí, pero que debe ser dominada por la llenura del Espíritu Santo. Porque la naturaleza pecaminosa de nosotros vive dentro de nosotros. Por eso es que nosotros nos tenemos que transformar. A medida que nuestra mente va transformando y vamos recibiendo más llenura del Espíritu, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu se va haciendo efectivo en nuestro caminar. Voy a dar unos versículos. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene dominio propio. No puede contenerse, se desboca. Esa ira ha traído mucha desgracia en el mundo. Y lo vemos todos los días en Miami. Ira en la carretera, ira contra el esposo, ira contra los hijos, ira contra el vecino, ira contra esto, ira contra otro. Han habido muchas muertes, infortunadamente, por la ira, por la falta de control, de dominio propio. Pero si la persona no tiene el Espíritu Santo, es muy difícil que pueda tener dominio propio. Se desboca porque hay una naturaleza pecaminosa dominando su vida. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que se enseñorea de su espíritu es el que toma una ciudad. Mas el fin de todas las cosas, primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fruto del Espíritu incluye otros aspectos más aparte de los 9 que hemos dado, como la humildad, Efesios 4:3, Filipenses 2:3, compasión, Filipenses 2:1, piedad, Filipenses 2:1 también, justicia, Romanos 14:17, Efesios 5:9, santidad, Efesios 1:4, Colosenses 1:22 y pureza, Mateo 5:8. Vayamos a Mateo. Colosenses 1:22. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquellos que son
puros delante de Dios verán a Dios. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan cuán clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En 2 de Pedro 1:5, vayamos allá. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí está hablando también de los dones del Espíritu. La perseverancia, la piedad y el dominio propio y el amor son características de un crecimiento espiritual, de una transformación, de un caminar en Cristo Jesús. He tratado de dar muchas cosas resumidas, pero por lo menos sabemos ya que son 9 dones, que son dados por el Espíritu Santo, que todos van entrelazados, todos van el amor, el amor, la alegría, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, la mansedumbre y el dominio propio. Si no tenemos dominio propio, que es el último de fruto, todo lo que hemos hecho anteriormente lo echamos a perder. Así que es necesario tener dominio propio. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima clase.